Hoy quiero compartir un poco con ustedes una meditación, una reflexión de la palabra que he estado meditando en estos últimos 2 días, de cómo tú y yo, de parte de Dios, tenemos una cuidadora. A veces podemos decir, yo tan grande y teniendo una niñera, ¿verdad? Pero quiero darte esta noticia el día de hoy. Cada uno de nosotros tenemos una niñera. Y esa niñera se llama paz. Es una cuidadora de nuestras vidas. Entonces, pero vamos a ver en el transcurso de esta reflexión, de esta meditación, cómo podemos obtener que esta cuidadora actúe en nuestra vida, que esta cuidadora esté presente en nuestra vida. Y pues vamos a ir a la palabra. Yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y el versículo o los versículos están en el libro de Filipenses. Esta es la carta, es una carta que Pablo dirige al pueblo de Filipos, a la iglesia de Filipos, ¿verdad? De los filipenses. Y aquí hay un consejo de parte de Dios a través de la vida de Pablo para la iglesia, pero que es vigente para ti y para mí el día de hoy. Y que si tú y yo lo practicamos, vamos a activar, como te dije, esa cuidadora que se llama paz. Y vamos a empezar a tener una vida, si nosotros tomamos esa decisión de activar esta cuidadora, vamos a tener una vida muy, muy diferente a la que podamos estar viviendo. La normalidad del ser humano a través de los tiempos, entre más hay más tecnología, entre más hay facilidades de obtener las cosas rápidas, el ser humano se ha acostumbrado a querer las cosas para ayer, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. O sea, no hay esa capacidad de la espera. Y esta falta de capacidad de esperar produce mucha inquietud, produce mucho estrés en nuestra alma, produce mucha incertidumbre, ¿no? Todo lo que es contrario a esta cuidadora que te comento. El estrés, la incertidumbre, la preocupación, la angustia, pues son las antítesis de la paz, ¿verdad? Son todo aquello contrario a lo que Dios quiere que realmente vivamos. Y es parte también de nuestra humanidad, pero a veces nos vamos a niveles muy altos de estrés, muy altos de inquietud, donde a veces hasta es afectada nuestra área emocional e incluso física. Vamos a estar meditando en Filipenses capítulo 4, muy puntualmente en los versículos 6 y 7. Aquí fíjate, te lo voy a leer los dos versículos y luego vamos a ir como desglosando un poquito cada parte, ¿no? Dice, el consejo de la palabra dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí, qué difícil para nuestra lógica, para nuestra manera de actuar, pensar y decidir, qué difícil que Dios nos diga a través del consejo que Pablo les da a los filipenses, que también Dios nos los da en nuestros tiempos de temporadas difíciles, de crisis, de situaciones de enfermedad, de incertidumbre. Qué difícil que alguien nos diga, ¿verdad? No te inquietes. Qué absurdo nos suena cuando estamos pasando una situación difícil que alguien nos llegue a decir, no te preocupes, todo esto va a pasar. No te preocupes, Dios está en control. ¿Verdad que suena así como algo que uno puede llegar a pensar internamente?
¿Qué le pasa? ¿Por qué me está diciendo estas cosas? ¿Que no valora la importancia de lo que me está sucediendo? Son palabras que nos pueden llegar a parecer tan sin sentido. Pero en el consejo de la palabra, ella nos dice, Dios nos dice, no te inquietes por nada. O sea, no le da una valoración de mayor importancia a tal y cual situación, ¿verdad? Porque pudiera decir la palabra, mira, tú te puedes inquietar o te puedes preocupar o te puedes estresar si lo que estás viviendo y nos den una lista. Por esto sí te inquietes, por esto también, por esto sí. Y es porque a veces pensamos que Dios lo valora, tiene una evaluación de las cosas como nosotros humanamente la tenemos. Pero como para Él nada es imposible, ¿sí? Él no tiene esas limitantes de valor. Para Él todas las situaciones tienen solución. Ya están solucionadas en Cristo Jesús. Entonces, cuando la palabra nos dice, no te preocupes, no te inquietes por nada. Tal vez yo en este momento estoy pasando por una situación difícil. Tal vez tú lo estás viviendo también. Entonces es el momento donde nosotros debemos de venir a la palabra y confiar en la palabra. Creer en ella y descansar en ella. Que todo esto, ¿verdad? Como te digo, son palabras que cuando estamos en momentos difíciles no tienen sentido, o sea, no se nos hacen reales. Preferimos cobrar ese derecho humano, decir, no, es que es válido que en este momento yo esté preocupado. No, es que sí, esto merece que yo le ponga una atención suprema para estar angustiado. Bueno, dentro de nuestra lógica, de nuestra humanidad, de nuestra vulnerabilidad, pues claro, podemos valorarlo de esta manera que te comento. Pero, ese gran pero, ¿verdad? Donde Dios dice, no te preocupes por nada, no te preocupes. Pero caemos en otra tentación de que tiene el ser humano constantemente. Todo aquello de lo que no tenemos control nos asusta. Todo aquello que nosotros no podemos hacer nos inquieta. Pero, vuelvo al pero, Dios dice, no se preocupen, no se inquieten por nada. Más bien, ¿sí? Esta es la fórmula, según el corazón de Dios. Más bien, es como si nos dijera, en lugar de inquietarte, haz esto otro. Dice, más bien, en toda ocasión, o sea, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la enfermedad o la temporada no tan buena que nosotros estamos viviendo, dice la palabra, más bien en toda ocasión, y viene la instrucción, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, ¿no? Entonces, nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad como seres humanos es tender a la preocupación, es tender al estrés, es tender a la inquietud, ¿verdad? A la incertidumbre. Esa es nuestra tendencia natural. Pero Dios nos dice, más bien, ¿sí? En todo momento, en toda situación, en toda inquietud, en todo lo que te pueda provocar esa incertidumbre, ora y ruégale a Dios, ¿verdad? O sea, está hablando de tener una relación con Dios íntima, de tener una relación con Dios cercana, donde podamos descargar nuestra alma y venir y decirle, haz tu voluntad y no la mía. Porque sí venimos a orar, ¿verdad? Yo puedo tener temporadas de mi vida donde estoy tan estresada, tan inquieta de lo que vaya a suceder y puedo llegar a tener temor y puedo llegar a tener incluso en mi cuerpo una sensación de estar así muy preocupada, con mis pensamientos muy inmersos en qué haré, en el qué haré para solucionar, cómo intervengo yo para solucionar, para salir de esta situación.
Y vengo y oro y le doy indicaciones a Dios, ¿verdad? Le digo como Padre así asado, ¿verdad? Como si Él no tuviera la sabiduría, y Él es la sabiduría. Y como si yo supiera el término de la historia, y el único que sabe el término de la historia, pues Él es Él. Porque sí tenemos la conciencia, o por lo menos podemos mencionar que Dios es omnisciente, ¿no? Es uno de los, estamos muy claros que es uno de los atributos de Dios, que Él es omnisciente, pero a la hora de la vida real, ¿verdad? Como que no creemos que lo sepa todo. Porque nosotros se lo empezamos a decir y le empezamos a dar instrucciones. Mira, así asado, Señor, hazlo de esta manera, ¿verdad? Y lo hacemos de una manera tan natural porque estamos tan acostumbrados a orar de esa forma que perdemos suelo y no reconocemos que Él es omnisciente y que Él ya tiene la manera, la forma, el estilo, el tiempo de cómo va a hacer las cosas. Entonces, vengamos, oremos, presentemos una oración intensa delante de Dios, pero dice acá que hay una manera correcta de hacerlo. Dice, en acción de gracias, y denle gracias. Pues hay muchas maneras de interpretar lo que aquí dice, ¿verdad? Pero no caminemos en interpretaciones personales, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, pues dale gracias por lo que te está pasando, porque algo vas a aprender. Pues sí, algo vamos a aprender, pero cuando estamos en medio del fuego, ¿verdad? Como que decir, Señor, muchas gracias porque me estoy quemando, ¿verdad? Pues no lo encontramos tan adecuado. Bueno, de una manera personal, yo no lo encuentro tan adecuado, ¿verdad? Y pues yo tengo mis conversaciones con Dios, entonces mi estilo o mi manera de decidir darle gracias es por lo que Él va a hacer, por esa solución que Él va a dar. Entonces yo le digo al Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes el cómo, el cuándo, el dónde, de qué manera lo vas a hacer. Entonces te doy gracias. Gracias por ese tiempo, gracias por esa forma, gracias por cómo tú vas a obrar, Señor. Yo ahorita mi vista es corta y tal vez mi alma está tan angustiada que está impactando incluso mi cuerpo y tengo sensaciones en mi cuerpo de aceleramiento, ¿verdad? Que me duele la boca del estómago. Cada quien, ¿verdad? Tenemos diferentes sintomatología cuando estamos estresados o preocupados. Algunos nos mareamos, ¿verdad? De tanto estar pensando que ya hasta provocamos que nuestro cuerpo, por no tener un equilibrio emocional en ese momento, pues hasta se maree, ¿no? Tal vez tú no, ¿verdad? Tal vez tú te mantienes tan fuerte, tan íntegro, ¿verdad? Tan íntegro en el sentido emocional, o sea, tan completo, que pareciera que no te mueve nada, ¿no? Y bueno, si eres así, pues te felicito, ¿no? Pero si es una emoción oculta, pues ahí sí hay que tener cuidado porque finalmente pues vamos a tener una reacción tarde que temprano. Pero, entonces presentemos en esos momentos de inquietud, en esos momentos de estrés, ¿verdad? En esos momentos donde no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar al rato. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe y ya tiene la solución. Él no va a ir solucionando nuestras vidas. Nuestras vidas están solucionadas en Dios. Hay una frase que Jesús dijo antes de entregar, ¿verdad?, el último aliento de su vida. Él dijo, consumado es. Y esto en algunas traducciones, en algunas versiones de la Biblia dice, hecho está. Entonces ya está hecho. Ya todo está solucionado en Cristo Jesús. Entonces, podamos llevar nuestra alma a detonar esa cuidadora que ahorita vamos hacia ella. Entonces, para ir como armando un poquito más este mensaje que te quiero dar, este consejo que la palabra menciona. Estamos ante algo, una situación que nos inquieta, una enfermedad, una crisis económica, emocional, un desempleo, cualquier cosa que nos pueda sacar
de nuestra estabilidad. Y estamos ante ello y Dios dice, no te preocupes, no te preocupes. Ora, ¿verdad? Y dame gracias por lo que voy a hacer, por ese milagro que vas a ver, ¿no? Porque de eso se trata la fe. La fe, tú y yo sabemos, dicen la palabra en el libro de Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, esas cosas tan antilógicas que llegan a nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, pero esa es la fe. Entonces, darle gracias en fe de lo que Dios, que tengo la certeza, ¿verdad? Pero tengo que tener esa actitud de la certeza que van a suceder las cosas en Dios. ¿Por qué? Porque hecho está, ¿sí? No van a suceder, ya están hechas a través de Cristo Jesús. Nada más tenemos que esperar el tiempo, la forma, el estilo de Dios. Y en ese darle gracias al Padre y gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús, poder decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque como te digo, a veces nos presentamos ante Dios con nuestra voluntad, que así asado y quisiéramos que las cosas sucedieran de tal y cual manera. Pero así como Jesús en el Getsemaní, que es un lugar de prueba, que fue un lugar donde Jesús llegó con su alma abatida, la palabra misma dice que en un nivel de una tristeza profunda, ¿verdad? Que hasta su cuerpo reaccionó y sudó como gotas de sangre. Jesús dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces quisiéramos nosotros que esas copas, ¿verdad?, que estamos viviendo pasen de nosotros. O esas copas que vislumbramos que vamos a vivir, ¿verdad? Ay, Señor, si tú puedes evitar que esto pase. Pero poder llegar en esa oración y ruego, dándole gracias a Dios por lo que Jesús ya hizo y diciéndole que se haga tu voluntad. Respetando esa omnisciencia del Padre, ¿verdad? Esa omnipotencia de Dios, que Él tiene el poder de transformarlo todo. Y que Él está presente siempre, aún en el momento más oscuro de nuestra vida, Dios siempre está presente. Él es tan grande, Dios es tan grande que no lo podemos sacar de ningún lugar ni de ninguna situación. O sea, eso lo tenemos que también nosotros tener esa claridad. Aún en esos valles de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Entonces, retomando, estamos en ese momento de angustia. La palabra nos aconseja ir a oración, dándole gracias a Dios. Y va a suceder algo. Y entonces cuando nosotros tomamos esta actitud, tomamos estas decisiones de decir, ok, no entiendo, más bien tiendo al control. Pero Señor, me quiero humillar delante de ti y te quiero entregar el control de esta situación. Definitivamente yo no puedo hacer nada, ¿sí? Lo único que estoy provocando es llevar a mi ser a una ansiedad, a un estrés, a una preocupación, a una incertidumbre, y me siento mal. Ya me estoy sintiendo mal. Yo y creo que en algún otro episodio del programa o en algún momento mencioné que yo tiendo a ser muy preocupona, si te soy muy sincera, hay momentos donde yo no tengo el control de las cosas, ¿verdad? Pero en el sentido como más, como no por ser impositiva, sino hay cosas que emocionalmente me quiebran, ¿verdad? Emocionalmente me inquietan, ¿no? Y quisiera yo ya como que todo se solucionara de una manera rápida, en paz y adecuada. Y en un momento de mi vida viví, una persona que es una de mis personas más amadas. Quiero mencionarte que para mí las personas más importantes sobre la tierra son mi familia, ¿verdad? Es mi esposo y mi familia de origen. Mis hermanos, mis hermanas, sobrinas, sobrinos, ¿verdad? Mis cuñados, mis cuñadas. Son las personas que yo más amo y sobre todo las que tienen el vínculo sanguíneo conmigo. Fue enseñada por mis padres a tener un amor muy fuerte,
¿verdad?, hacia ellos. Esto sin significar que yo haya cometido errores, les haya lastimado, ¿verdad? Entonces, pero el amor que yo siento por mi familia de origen es muy, muy fuerte. Así fui enseñada. Entonces, cuando alguno de ellos pasa una situación, híjola, yo, de verdad, haz de cuenta ahí, soy un cristalito, ¿verdad? Soy un cristal y me empiezo a inquietar, a preocupar y veo todo el abanico de posibilidades, y ese abanico de posibilidades a veces no me lleva fe. Y en un momento muy puntual, alguien muy amado en mi familia tuvo una situación y vivió un proceso de vida, y yo estaba pues muy angustiada y es que me recuerdo de otros momentos, pero quiero ser puntual en este que te comento. Entonces estaba muy preocupada y yo me empecé a inquietar, ¿verdad? Demasiado. Oraba, pero mi pensamiento solamente era ese problema. Y yo anhelaba que esa persona saliera pronto de esa temporada de su vida. Y yo me dormía, y si en la noche por alguna situación me movía y me despertaba, era mi pensamiento en esa angustia, en esa preocupación. Y oraba, como te digo, pero no oraba de una manera de poder salir de esa ansiedad, sino cada vez era más y más. Incluso empecé a sentir que mi cuerpo ya estaba siendo afectado. Entonces ahí tomé una decisión. Y lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Le dije: Señor Padre, perdóname por querer ser yo la que ya quisiera, ¿verdad? Este es mi anhelo, obviamente, pero estoy cayendo en la ansiedad. Estoy demasiado preocupada, demasiado inquieta. Mi mente está volando, ¿verdad?, a todas las posibilidades no adecuadas, y ya mi cuerpo lo está sintiendo. Padre, perdóname. Y te entrego a ti el control de todo esto, porque no te lo entrego, tú lo tienes, ¿verdad? Yo soy la única que vivo en ese pensamiento erróneo de que puedo hacer algo. Y te doy gracias porque tú ya sabes el día y la hora, ¿verdad? Y cómo vas a solucionar. Cuando yo hice esto, se detonó la cuidadora de mi corazón y de mis pensamientos, y que está en este versículo 7. Como consecuencia natural, cuando tú y yo dejamos de preocuparnos, venimos a la presencia de Dios, empezamos a orar de manera diferente y empezamos a darle gracias, se detona la paz de Dios. Aquí hay una letra en el principio de este versículo 7, dice: y la paz de Dios, cuando yo hago lo demás, va a empezar a suceder. Cuando yo hago lo demás, me refiero a lo que aconseja la palabra en el versículo 6 del capítulo 4 del libro de Filipenses. Entonces se provoca que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará. Aquí está la palabra clave de esta enseñanza, de esta reflexión, de esa meditación de la palabra. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, pongámoslos como si fuera una receta o una fórmula, para decirlo de una manera adecuada. A más B me provoca esto, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejar de inquietarme, cualquiera que sea la situación. Voy a orar, voy a dar gracias. Entonces, la paz de Dios va a venir a mi vida, va a venir a tu vida. Y esa paz sobrepasa el entendimiento, sobrepasa la lógica, sobrepasa esa evaluación natural que hacemos como seres humanos de la situación, esos daños que nosotros valoramos y aún los daños colaterales. La paz de Dios nos va a sobrepasar.
Si a veces tenemos una enfermedad y nos dan un diagnóstico, y a veces el diagnóstico que nos dan o la posibilidad de lo que tenemos, ¿verdad? El médico nos dice, puede ser que esto y lo esto, y nosotros no nos quedamos con la posibilidad o con la verdad más bien, porque la realidad es que estoy enfermo o que estás enferma o que estamos en una situación de salud quebrantada. Esa es la realidad. Porque no vamos a negar las realidades, esa es la realidad. Y entonces en ese momento abrazamos la realidad y empezamos a ver y soltamos la mente, ¿verdad? Y nuestro entendimiento se va a toda esa posibilidad no adecuada y nos olvidamos del hecho está, que ya Jesús en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y Él es nuestro sanador eterno, ¿no? Entonces nosotros nos empezamos a preocupar y empezamos a decir, bueno, y va a suceder esto, y nos empezamos a angustiar y lloramos. Y bueno, es esa nuestra vulnerabilidad. Démonos chance. Podemos pasar este proceso así emocional, pero en ese estar allí y poder decir, ok, pero hecho está. Qué fácil suena, ¿verdad? Suena como muy fácil, pero es que si nosotros realmente lo practicamos, lo empezamos a practicar y llevarlo como un estilo de vida, en esa fe, en esa confianza plena, y llevamos a nuestra mente a lo que Jesús ya hizo por nosotros, por esa obediencia al Padre, y el Padre en ese amor tan grande hacia nosotros, ¿verdad? Que proveyó la muerte de Jesús para que tú y yo vivamos toda una bendición, y que Jesucristo no se quedó en esa tumba, sino resucitó y está a la diestra de nuestro Padre, ¿verdad? Poderoso Jesucristo, poderoso nuestro Dios, y el Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que estoy segura y convencida que en este momento que estamos tú y yo escuchando este mensaje, la palabra está provocando fe en nuestras vidas y está trayendo vida a nuestra vida. Y vamos a caminar de una manera diferente a partir de hoy. Entonces, yo doy gracias y le agradezco al Padre por el milagro que Él va a hacer, que mis ojos lo van a ver, ¿verdad? Que tengo la certeza, la confianza, la seguridad de que voy a ver ese milagro suceder. Entonces, cuando yo tomo esta actitud, todo mi cuerpo, toda mi mente, mi corazón se ve impactado por la palabra. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todas esas lógicas, los entendimientos, las posibilidades, esa paz que va a sobrepasar, que va a ir más allá de eso, cuidará mi corazón. ¡Ah, qué belleza! Cuidará mi corazón, cuidará tu corazón. La paz de Dios es esa cuidadora. Y va a cuidar el corazón, ¿verdad? Tú y yo no nos sabemos cuidar el corazón. La palabra nos dice que lo cuidemos, ¿verdad? Y la manera que nosotros lo podemos cuidar es cuando oramos y damos gracias a Dios, viene esa paz, esa cuidadora que es la paz de Dios, y va a ser protegido nuestro corazón. Nuestro corazón va a ser protegido de la incredulidad. Nuestro corazón va a ser protegido de la incertidumbre. Nuestro corazón va a ser protegido de la inquietud. Nos va a cuidar, como te decía al principio, es esa niñera, esa buena niñera que nos va a llevar a un lugar donde vamos a sentir mucha seguridad, mucha quietud, mucha paz. Y además de cuidarnos el corazón, nos va a cuidar los pensamientos. Porque la mente, nuestra mente, que es una bendición que Dios nos regaló, esta parte de nuestro ser, es a veces muy, muy rebelde, ¿verdad? Y es muy dramática y es muy alarmista. Entonces se va para lo que los vientos vienen. Vienen vientos de temor y la mente se va a ese temor y hace toda una historia nefasta, ¿verdad? Bueno, como te digo, tal vez tú no, yo sí, ¿no? Y toda una historia y todo así, donde yo tengo que venir y tomar control, ¿verdad? Y poder llevar a mi ser a la mente de Jesús,
¿verdad? A la mente de Cristo, a lo que Él ya hizo. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que te comentaba hace un momento, tener la mente de Cristo, tener la mente de Jesús, poder estar situados, aunque estamos viviendo en el aquí y en el ahora, lo que pasó hace 2023 años, cuando Jesús dijo, consumado es, hecho está. Entonces, no importa, en el sentido de la fe, no importa si nosotros estamos angustiados, si nosotros estamos preocupados, ¿verdad? Quitémonos esa vestimenta el día de hoy. No sé lo que estés viviendo, no minimizo tu dolor, no minimizo el proceso que estés pasando, sino que te animo a ir al consejo de la palabra, ¿verdad? Mi corazón es de que podamos tú y yo conquistarnos a nosotros mismos en estas áreas. Y aunque estemos pasando lo que estemos pasando, y te lo digo a ti y me lo estoy diciendo a mí misma en este momento, poder venir a este consejo y escuchar la voz de Dios en esta manera como de un susurro, ¿verdad? Y poder escuchar, no te preocupes por nada. A veces normalmente Dios, nos habla a través de personas también, ¿verdad? Yo estoy también en otro proceso de aprender a vivir sin mi mamá. Ella partió a la presencia del Señor ya hace 1 año, 8 meses. Y para mí era muy reconfortante poder, si yo estaba pasando una situación, hablarle y llorar con ella, porque tiendo mucho, muy llorona, ¿no? Entonces date cuenta que lloro y pues también eso me ayuda a descansar un poco, a descargarme. Y extraño mucho poder hablar con ella y poderle decir, mami, esta situación y que no sé qué, ¿verdad? Como lo hacía desde niña, desde adolescente y ya hasta el último tiempo que estuve con ella antes de que ella enfermara, las últimas conversaciones que tuve con ella y que me dijera, hija, no llores, no te preocupes. Extraño eso, porque Dios usa a las personas para darnos ese aliento, pero el Espíritu Santo nos dice en este momento, no te preocupes por nada. Ahí donde tú estás escuchando esta reflexión, ahí donde tú estás presente en esta meditación, el Espíritu Santo te quiere decir, no te preocupes por nada. Y empieza tú una conversación con Él, ¿verdad? Y dale gracias por lo que Él va a hacer. Dale gracias por lo que Jesús ya hizo. Da gracias por lo que el Padre ya proveyó. Y en ese momento, de una manera sobrenatural, se provocará un milagro para ti, para mí. Va a venir esa cuidadora de nuestros corazones y de nuestros pensamientos. En ese momento, el milagro va a suceder. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir a nuestras vidas. Y esa paz empezará a provocar que nuestros corazones y nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Descansemos en Dios. Él ya lo tiene todo solucionado. Demos gracias por su tiempo, por su estilo, por su manera y por la forma que Él lo va a hacer. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo.